La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y tenemos un programa muy importante para todos ustedes. El programa de esta mañana lleva por título La institución de la Cena del Señor. Y les dejo saber, mis queridos hermanos, preparamos este programa porque tristemente hoy día hay muchos conceptos equivocados con relación a la Cena del Señor. Por lo tanto, aquí va el programa de hoy, pero antes de entrar en este tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre, ahora y siempre. Nos presentamos delante de ti en esta mañana para pedirte que dirijas tú el programa de hoy, que seas con todos los que lo van a sintonizar y que esta programación pueda ser de bendición para su vida espiritual y que los pueda ayudar a tomar siempre decisiones sabias en tu favor y en beneficio de su crecimiento en la fe. Te pedimos, Padre, que reprendas todo lo que no es tuyo y te pedimos también, Padre, que perdones nuestras faltas para que tu bendición fluya en toda plenitud. Sé con los hermanos del ministerio y todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Fortalécelos y dale sabiduría de lo alto para que puedan vivir en la luz de tu presencia. Te pido, Padre, especialmente que me escondas en este momento en ti y que me uses con poder. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio en esta mañana. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Mateo capítulo 26, los versículos 26 al 29. Y dice la santa palabra de Dios: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y los dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan su morada interna. En el programa de hoy vamos a estar analizando lo que implica la institución de la Cena del Señor. Y vamos a estar desenmascarando algunos mitos que hoy muchos quieren hacer ver a los hermanos. Como por ejemplo, la mentira de que la Santa Cena solo se puede celebrar en Pascua. O que hay que guardar la fiesta
de la Pascua. Comencemos por ahí. Hoy día, algunos que se atreven a autodenominarse adventistas del séptimo día tienen la osadía de enseñar que la siguiente cita no quiere decir lo que claramente expone la sierva del Señor. Y me refiero a la famosa cita del deseado que dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Pausa. La fiesta de la Pascua, mis queridos hermanos, anunciaba la muerte del Mesías. Recuerden, esa fiesta conmemoraba la liberación del pueblo de Israel en Egipto, pero señalaba proféticamente la liberación que iba a proveer el Mesías prometido. Continúa la cita. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. Mis queridos hermanos, hacemos una pausa nuevamente. Habiendo nacido Cristo bajo el viejo pacto, celebró la Pascua con sus discípulos. Pero para los que aceptaran la realidad de lo que la Pascua señalaba, instituyó en su lugar el rito que anunciaría la muerte del Señor hasta que Él regresara en gloria. La cena del Señor era mayor que la liberación de Israel del yugo egipcio, porque Cristo libraría del yugo del pecado. Continúa la cita. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en El deseado de todas las gentes, el capítulo 72, titulado Haced esto en memoria de mí, en la página 608, el párrafo 2. Como vieron, el contexto de todo el párrafo es indiscutible, pero como siempre están los que quieren ajustar las cosas a como ellos entienden, Elena lo repitió de otra manera. Y mis hermanos, voy a compartir esta cita, pero hay otras, no son las únicas. Hay otras citas donde ella presenta lo mismo, para que no nos engañaran al respecto. La cita dice como sigue: al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre. Y hacemos una pausa. Si recuerdan bien, la Pascua conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, pero a la misma vez señalaba la fecha exacta y la obra futura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cena del Señor conmemoraba única y exclusivamente la gran liberación lograda por la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Continúa la cita. Haced esto, dijo él, en memoria de mí. Y pausamos otra vez. Lo importante de todo este asunto es que son las instrucciones del Maestro. Eso fue lo que Cristo dijo. Usted va a tener que decidir a quién realmente le va a hacer caso, a Cristo o a los adventmesiánicos de hoy día, que quieren tratar de hacernos caminar como adventistas y mesiánicos a la misma vez. Y sé que algunos van a protestar, como muchos hacen hoy, en contra de lo que está diciendo el espíritu de profecía manifestado en Elena White. Pero les recuerdo
que el espíritu de profecía, según Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10, es el testimonio de Jesús. Véalo de esa manera para que no se meta en problemas. Continúa la cita. Este era el punto de transición. Y mis queridos hermanos, voy a tener que hacer un alto. Y perdonen que lo haga a menudo, pero es que estas citas que son claras, claramente las sacan de contexto para hacerlas decir lo que no dicen. Punto de transición se refiere a la acción y el efecto de pasar de un estado a otro distinto. O sea, no quiere decir que está en ambos estados, sino que pasa de un estado a otro. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general, se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. La transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Por lo tanto, ahí usted puede entender que no es que usted va a estar celebrando lo que se hacía en el viejo pacto y a la misma vez celebrando lo que se hace en el nuevo, lo que Jesús instituye. Continúa la cita. Entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. Y mis queridos hermanos, pausamos otra vez. Dos dispensaciones, viejo pacto y nuevo pacto. Y sus dos grandes fiestas se refiere a la Pascua, fiesta principal del judaísmo, y la Cena del Señor, la fiesta principal del cristianismo, que conmemora la muerte de Cristo en la cruz. Continúa la cita. La una había de concluir para siempre. Eso no hay que explicarlo. Claramente está expuesto ahí. La otra, que el Señor acababa de establecer, había de tomar su lugar y continuar durante todo el tiempo como el monumento conmemorativo de su muerte. Queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 22 de junio del 1897 en el artículo Las ordenanzas en el párrafo 1. Creo que la claridad de esta cita amerita un más claro no canta el gallo, pero como actualmente está soplando todo viento de doctrina y la mayoría que profesa ser creyente está creyendo lo que le da la gana, estoy seguro que algunos tratarán de oscurecer la claridad de esta cita. Y entonces muchos se convertirán en seguidores del que eche los testimonios por el suelo, porque no hay otra manera de decirlo. Porque tristemente hoy andan por ahí igual que el Papa de Roma, tratando de crear una nueva religión, mezclando un poquito de aquí con un poquito de allá. Y después dicen que son adventistas del séptimo día. Pero cuando empiezan a hablar, les pasa exactamente como a Pedro. Su vocabulario los delata. Pero no porque hablan como el maestro, sino porque hablan de las escrituras, mitad en español, mezclado con un dialecto que ellos dicen que es hebreo. Pero la verdad es que un hispano parlante no los entiende. Pero la cuestión es que la gente se lo cree todito. Y esto me hace recordar de un dicho que corría por ahí cuando yo estaba en el servicio militar, antes de ser adventista. Pero hoy no lo puedo repetir. Pero es exactamente lo mismo, porque confunden a la gente con su habladuría y la gente se lo traga porque los confundieron, no porque los convencieron. Y entonces empiezan a repetir como el papagayo los engaños que le dijeron. Pero continuemos con el tema de hoy. Ya vimos que la Pascua es judía y la Cena del Señor cristiana.
para los que creen en el gran sacrificio hecho por Cristo en beneficio del hombre. Ahora, ¿cuántas veces se debe celebrar la cena del Señor? La Pascua, por un lado, se celebraba anualmente, una vez al año. Pero, ¿y qué de la cena del Señor? Bueno, cuando leemos lo que Pablo presenta en 1 de Corintios capítulo 11, nos damos cuenta que no era algo que hacían anualmente. Aunque allí no se especifica cuán frecuentemente lo hacían, ciertamente se da a entender que era frecuentemente y no una vez al año. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: aquí nuestro Salvador instituyó la cena del Señor para ser celebrada a menudo. ¿Escucharon eso? Para que se hiciera frecuentemente. Continúa la cita: para mantener frescas en la memoria de sus seguidores las escenas solemnes de su traición y crucifixión por los pecados del mundo. Haría que sus seguidores comprendieran su continua dependencia de su sangre para la salvación. El pan roto era un símbolo del cuerpo quebrantado de Cristo, dado para la salvación del mundo. El vino era un símbolo de su sangre, derramada para la limpieza de los pecados de todos los que debían venir a Él para el perdón y recibirlo como su Salvador. Queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el libro Dones Espirituales, tomo 3, el capítulo 18, titulado La Pascua, en la página 227, el párrafo 2. Y esa cita fue traducida del libro en inglés. En el próximo párrafo nos sigue aclarando este aspecto acerca de la frecuencia que debía haber con la celebración de la Santa Cena o Cena del Señor, cuando dice: la salvación de los hombres depende de una aplicación continua a sus corazones de la sangre purificadora de Cristo. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, la cena del Señor no debía observarse solo ocasionalmente o anualmente, sino con más frecuencia que la Pascua anual. Esta solemne ordenanza conmemora un acontecimiento mucho mayor que la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Esa liberación era típica de la gran expiación que Cristo hizo por el sacrificio de su propia vida, por la liberación final de su pueblo. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en Dones Espirituales, el tomo 3, el capítulo 18, titulado La Pascua, en la página 228, el párrafo 1. Y les recuerdo que fue traducida del libro en inglés. Aquí podemos ver por qué es necesario celebrar la cena del Señor con más frecuencia que la Pascua. Y va muy a tono, mis queridos hermanos, con el meditar acerca de las escenas finales de Cristo, por lo menos una hora todos los días. Cuando hacemos eso, comprendemos realmente nuestra posición y todo lo que le debemos a nuestro Divino Maestro. El celebrar la Santa Cena con más frecuencia nos mantiene enfocados en el meollo del asunto y no distraído con los quehaceres del mundo. La Pascua conmemoraba la liberación que Dios efectuó para su pueblo cuando eran siervos en Egipto, y a la misma vez señalaba la liberación futura que haría el Mesías o que obraría el Mesías. Pero cuando Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, era porque ellos anhelaban una liberación como la brindada por Moisés o aún por Gedeón,
querían ser libertados del yugo romano, pero se deleitaban en las trampas egoístas que Satanás había amarrado en sus corazones. No querían la liberación que Cristo podía ofrecerles, que era a saber la libertad del pecado. Si Jesús era el Mesías, no se acomodaba al cuadro que ellos habían pintado del Mesías. Ellos querían a un Gedeón, o por lo menos a un Sansón. Hasta el mismo Juan el Bautista se turbó y le mandó a decir con 2 de sus discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y saben, mis queridos hermanos, Cristo tuvo que mostrarle a los discípulos de Juan todo el día qué clase de liberación era la que Él había traído para ofrecer al ser humano caído. Esa liberación era tan y tan grande que aún estando preso lo podía libertar. Aún cuando lo ejecutaron, lo libertó de las garras del maligno. Permitiendo que lo ejecutaran, lo aseguró de esa manera para su reino y lo puso totalmente fuera del alcance del maligno. Ya no podía tentarlo para la perdición. Estaba seguro en Cristo. Esa liberación es la que la institución de la Cena del Señor mantiene fresca en tu mente, para que te mantengas alejado del mar. Al pensar lo que le costó a nuestro amante Salvador, nos mantiene cerca de Él y en estrecha comunicación con la escalera de Jacob. Somos seres olvidadizos. Ustedes saben, como gatos, cerramos los ojos espirituales cuando nos dan de comer. Por lo tanto, el cielo nos ofrece un estímulo ferviente para que recordemos lo que hizo nuestro Salvador, para que no nos dejemos extraviar de Él, para que nos mantengamos cerca y gustosamente trabajando por Él. Se dice que el participar de la Cena del Señor es como participar de un segundo bautismo. Y se dice que después del bautismo uno está en el primer amor. Pues mis queridos hermanos, esto es lo que hace la Cena del Señor. Nos regresa al primer amor, cuando nada era demasiado importante para dejar por Él, y cuando nada era suficientemente difícil de soportar por Él. La lección objetiva que Cristo presentó en esto es la misma que presentó a la multitud, que se escandalizó porque no comprendieron lo que era realmente participar de su carne y de su sangre. Cuando Cristo instituyó la Cena del Señor para sus creyentes en lugar de la Pascua, les mostró lo que debían hacer hasta que Él regresara por ellos. Les mostró que debían internalizarlo hasta que Él se formara en ellos. Había algo que el creyente debía hacer. Al participar de los emblemas, Cristo les daba la lección objetiva de comer su carne y beber su sangre. Esto lo tenemos que hacer individualmente, si queremos realmente que Cristo more en nosotros. Cuando internalizamos su santa palabra, poniéndola por obra, Cristo se va formando en nosotros. Ahora, comentando acerca de la Cena del Señor, la sierva del Señor nos dice: en estas ocasiones, el Señor se manifiesta en una forma especial para enternecer y subyugar el alma, para expulsar el egoísmo, para llenar con su Espíritu Santo y para infundir amor, gracia y paz a los corazones de los que se sienten contritos. Queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el manuscrito 14 del 10 de agosto del 1895 en el párrafo
2. Lo practicamos diariamente, o sea, ingerimos su palabra, profundizamos en ella para obedecerla, para conocerlo mejor y para asemejarnos a Él. Luego, cuando celebramos la cena del Señor, meditamos especialmente en cómo obró nuestra redención y cómo se tuvo que someter hasta lo más bajo por amor a nosotros. Y también vemos el amor inconmensurable que el Padre y el Hijo demostraron por la humanidad al hacer esta entrega total por nosotros. Comentando sobre este aspecto, la sierva del Señor dice: Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios expresado en nuestro favor. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados, hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En Él debemos fijar nuestra fe. Queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 72, titulado Haced esto en memoria de mí. La página 614, el párrafo 3. No solo nos mostraba el amor de Dios por sus criaturas, sino que nos ayuda también a amarnos como hermanos en Cristo y para obrar en favor los unos de los otros de la misma manera que nos dio ejemplo el Divino Maestro. Alabado sea su santo y bendito nombre por los siglos sin fin. Como seres humanos con naturaleza caída en este mundo de maldad, nuestros sentidos necesitan ser vivificados para comprender el misterio de la piedad. Es un patrimonio de todos comprender mucho mejor de lo que los comprendemos los sufrimientos expiatorios de Cristo. Todo lo que el Maestro hizo tenía un profundo significado, cuanto más cuando establece algo para el beneficio de su iglesia. En el mismo libro, un poco más adelante, se nos dice: Él declara: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa. Y esta vida la recibimos recibiendo su palabra, haciendo aquellas cosas que Él ordenó. Así llegamos a ser uno con Él. El que come mi carne, dice Él, y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Cita a Juan capítulo 6, versículo 54 y el versículo 56 y 57. Continúa la cita diciendo: este pasaje se aplica en un sentido especial a la Santa Comunión. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo y esa alma recibirá fuerza espiritual de cada comunión. El rito forma un eslabón viviente por el cual el creyente está ligado con Cristo y así con el Padre. En un sentido especial, forma un vínculo entre Dios y los seres humanos que dependen de Él. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en el Deseado de todas las gentes,
el capítulo 72, titulado Haced esto en memoria de mí, en la página 615, el párrafo 3. Gloria al Padre y al Hijo, por su eterna bendición. De esto, mis queridos hermanos, es lo que nos quiere privar el enemigo de las almas. Y por eso su empeño de desvirtuar lo que Cristo instituyó. Por eso el empeño del movimiento ecuménico de que todos lleven este rito a cabo de la manera que ellos han establecido. Pues mis queridos hermanos, haciendo esto opacan la luz de Dios y la comunión con su pueblo. Hablando acerca de la obra nefasta establecida por el papado, la sierva del Señor nos dice: la institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Y esto no lo dijo Elena White, aquí ella estaba citando al cardenal Wiseman, La presencia real, conferencia 8, en la sección 3, el párrafo 26. Continúa la cita diciendo: con blasfema presunción se arrobaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, so pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo. Muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Esa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, el capítulo 3, titulado Una era de tinieblas espirituales, en la página 56, el párrafo 2. El enemigo, el Señor lo reprenda, siempre busca neutralizar las bendiciones del cielo. Cuando no se aceptan las maquinaciones de su instrumento aquí en la tierra, me refiero al papado, busca otras maneras para que no se logre lo establecido por el Hijo de Dios. Cristo instituyó la cena del Señor y lo hizo para beneficiarte en tu vida espiritual, en lo que Él viene a rescatarnos en el futuro cercano. Sácale provecho al máximo, pero en la pura verdad. No permitas que te vendan sueños que de seguro terminarán en pesadillas. Celebren la cena del Señor más frecuentemente durante el año, para que el carácter del Padre y del Hijo pueda ser una realidad en la vida de los que profesan ser sus seguidores. Su venida está cada vez más cerca. Tenemos que reflejarlo plena y realmente. Una semejanza superficial no bastará. Recuerda bien las palabras del Maestro. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6, versículo 55. Mi querido hermano que me escuchas, internalizarlo es vida. Por lo tanto, vívelo. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová te bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.